La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Europa gira hacia el modelo migratorio de Italia y avanza para copiar el plan de la ultraderechista Giorgia Meloni. Lo propuso por carta Ursula von der Leyen y lo plantea abiertamente Bruselas, que pide a los 27 socios de la Unión que estudien la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países fuera de territorio europeo, porque según la portavoz de la Comisión, hay que acelerar el proceso de retorno o deportación de los migrantes que han entrado de forma irregular en Europa. Esto es lo que pretende Bruselas, que hagan ahora todos los Estados miembros lo que hace Meloni, y Meloni se congratula. La presidente von der Leyen parte dalla constatazione che misure asunte sulla dimensione esterna consentono. Porque dice que Europa ha sido consciente del problema que supone para la Unión la inmigración ilegal y ha reconocido la efectividad de su plan para llevar a los migrantes a campos en Albania, que ha construido y que gestiona el gobierno italiano. Y ese es el debate sobre el que cada país va a tener que tomar partido a partir de este momento. Varias capitales se suman a la propuesta de von der Leyen. España, en cambio, rechaza la medida y parece abanderar, de hecho, la oposición a este plan. Mañana va a haber cumbre en Bruselas y este será el tema estrella. España va a exigir que se cumpla el pacto migratorio. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La portavoz del Gobierno en España, Pilar Alegría, ya adelantaba ayer, después del Consejo de Ministros, la posición del Ejecutivo español. Que España ha manifestado además su posición en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países, y desde luego lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del Pacto de Migración y Asilo. Aunque Canarias, por ejemplo, sí abre a estudiar la acogida de menores en terceros países. Una de las comunidades más saturadas por la llegada de personas migrantes de forma irregular dice que está dispuesta a analizar el modelo Meloni. Lo ha confirmado el vicepresidente canario del Partido Popular, en presencia, eso sí, del presidente autonómico Fernando Clavijo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a enfrentar en menos de 2 horas en su cara a cara en la sesión de control al gobierno, enredados en reproches mutuos por la corrupción. El Partido Popular ha intentado hacer de esta sesión un monográfico sobre el caso Koldo, ahora que la UCO ha atribuido al exministro Ábalos un papel relevante en la trama. El Partido Popular se querelló contra el Partido Socialista por presunta corrupción, basándose en informaciones anónimas que ha publicado un medio digital. El gobierno ha aprovechado la condena que conocimos ayer al exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, para señalar el historial de casos de corrupción que se han dado en el seno del PP. Zaplana ha sido condenado a casi 10 años por cobrar mordidas en la concesión de las ITV. El PP se desvincula de Zaplana y en todo caso intentó cambiar a última hora las preguntas que había registrado para la sesión de control de hoy, pero el gobierno y sus socios parlamentarios se lo han impedido. Josué Coello. Fue el lunes cuando el PP pidió cambiar 5 preguntas registradas días antes y que nada tenían que ver con corrupción. Las nuevas cuestiones denegadas eran sobre Delcy Rodríguez, sobre la supuesta implicación de Fernando Grande Marlaska o Ángel Víctor Torres, o sobre el rescate de Europa. Y sobre corrupción, los mensajes cruzados entre gobierno y PP no cesan. Pilar Alegría y Ana Alós. Lo que está claro es cómo se responde por parte de este gobierno frente a cualquier caso de corrupción. Transparencia, contundencia y sobre todo colaboración. El Partido Popular siempre ha respetado las resoluciones judiciales. Hay que recordar que esta sentencia no es firme, en todo caso también, y que este caso es de hace cerca de 20 años. En cualquier caso, sí hay 2 preguntas correctamente registradas sobre corrupción, una del PP y otra de Vox, aunque no es de extrañar que veamos cómo en el turno de réplica de Feijóo a Sánchez le pregunta por corrupción ante la ambigüedad de su pregunta original. ¿Va a ofrecer a los españoles la información que le demandan? A las 9 en directo la sesión de control al gobierno, aquí en Hoy por Hoy. Es miércoles, es 16 de octubre. Y el debate sobre qué hacer para garantizar el acceso a una vivienda digna también se va a colar en esa sesión de control al gobierno. Sobre esto le va a preguntar el PNV al presidente del gobierno en medio de un fuerte debate interno dentro del propio ejecutivo de coalición. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. El PSOE ha optado por ignorar ahora las críticas de Sumar y del resto de socios progresistas. Yolanda Díaz dice que el bono para el alquiler, que da más dinero a los inquilinos jóvenes, no va a solucionar el problema de especulación con la vivienda, y por eso la vicepresidenta segunda le pide
al PSOE intervenir el mercado. Los socialistas de momento descargan toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, es decir, sobre todo en el Partido Popular. Ana Fernández Vila. El ala socialista del Gobierno ignora las críticas de Sumar y resta importancia a este nuevo choque entre los socios otra vez por la vivienda. Lo hizo ayer la propia ministra ante las reiteradas preguntas de la prensa. A mí la única tensión que me preocupa es la del precio del alquiler, porque es la que sufre la ciudadanía y desde los gobiernos y desde luego yo como ministra lo que trato de dar es respuesta a ese sufrimiento de la gente. Isabel Rodríguez defendió sus medidas empezando por ese bono de alquiler al que Sumar se opuso formalmente y por escrito en el Consejo de Ministros por ser, dicen, una medida fallida. Ahora los de Yolanda Díaz ponen el foco en la comparecencia que Isabel Rodríguez tiene el 23 de octubre en el Congreso. Esta comparecencia de la ministra llega tarde, llega en un momento en el que la paciencia se ha colmado, pero llega como un auténtico parteaguas. La ministra tiene que llegar con soluciones bajo el brazo y no con excusas. Insiste Sumar en que el Gobierno sí tiene herramientas para torcerle el brazo a las comunidades del PP para que limiten los alquileres. 7 de cada 10 jóvenes en España se están quedando sin ese bono para el alquiler por los requisitos que prácticamente son imposibles de cumplir en las zonas más tensionadas. A esto se suma que también se está reduciendo la oferta de vivienda para comprar. Ha caído un 10% en el tercer trimestre de este año, según datos de Idealista, y donde hay ahora menos viviendas disponibles que el año pasado es precisamente en una de las zonas más tensionadas y caras, Madrid. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un 10% sí ha caído de media en España la oferta de vivienda en venta respecto al año pasado, con la mayoría de capitales ofreciendo hoy menos inmuebles que hace un año. Oviedo ha sido la ciudad donde más se reduce, un 32%, y la oferta cae significativamente también en grandes núcleos como Madrid o Barcelona, donde la vivienda en venta disponible se desploma en torno a un 20%. Eso sigue explicando que los precios se calienten. Aunque el problema de la falta de oferta va a continuar durante los próximos años, es realmente imprescindible que se adopten medidas urgentes que hagan aflorar viviendas al mercado y, sobre todo, que agilicen los procesos para construir nuevas viviendas allí donde son necesarias. Es Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Según datos del portal inmobiliario, Zaragoza y Asturias son las provincias donde más ha caído la oferta de vivienda y solo en 4 aumenta respecto al año pasado. Esta madrugada, Oxfam Intermón ha publicado un informe en el que asegura que casi 3 millones de trabajadores, de personas con nómina, están ya en situación de pobreza en nuestro país. Y está creciendo la pobreza sobre todo en Andalucía, casi 2 puntos más en solo un año. Ahora mismo, casi 4 de cada 10 andaluces son pobres, son más de 3 millones de personas. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días, y son 3,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Datos en Andalucía de 2023 de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que muestra que hay 174.000 ciudadanos más dentro de este indicador. La conocida tasa AROPE es, como dices, casi 2 puntos más, un 1,7% de incremento. José Luis del Camp, presidente de la Red Andaluza, lamenta que Andalucía se sitúe a la cabeza. Y lo que se pone de manifiesto es que la situación en Andalucía volvemos a ser la comunidad autónoma con mayores tasas de pobreza y de exclusión social, y especialmente pues reflejan una situación donde las mujeres con respecto a los hombres tienen unas tasas mayores de pobreza. Esta red denuncia el aumento de personas que no pueden permitirse viviendas con una temperatura adecuada y comidas de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Y en el mundo hasta ahora es noticia la especie de ultimátum que le ha dado Estados Unidos a Israel. What we have seen over the past few months is that the level of humanitarian assistance has not been sustained. In fact, el portavoz del Departamento de Estado asegura que Washington ha dado 30 días a Benjamin Netanyahu para que permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y si no lo hace, Estados Unidos dice que va a reducir la cantidad de armamento que envía a Israel. Solo esta madrugada han muerto otros 5 civiles palestinos y el ejército hebreo ha vuelto a bombardear Beirut hace poco más de una hora. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, tras varias jornadas de relativa calma, el estruendo de las bombas ha sacudido de nuevo el sur de la capital libanesa. Escuchamos de fondo una de las explosiones que ha destruido un edificio en el barrio chií de Jared Rig, que según el ejército de Israel albergaba un almacén subterráneo de armas de Hezbollah. Esto en Líbano, mientras en Gaza la situación humanitaria empeora día a día, especialmente en el norte, donde hay 400.000 personas atrapadas y donde la ayuda humanitaria no entra con el nivel que debería. Ese es el motivo principal de la advertencia que ha hecho la administración Biden a Benjamin Netanyahu. Recortará la ayuda militar a Israel si no permite el flujo de asistencia, que desde la primavera ha caído un 50%. Preguntado por esa advertencia de Washington a Netanyahu, el portavoz del secretario general de la ONU ha reiterado que no está llegando ni siquiera lo mínimo y la urgencia de reactivar la
entrada de los camiones con ayuda a la franja, dice, es inmediata. Y volvemos a España porque más de la mitad de los españoles respira aire contaminado, según datos oficiales que ha recopilado la ONG Ecologistas en Acción. Los ayuntamientos tienen 5 años para adaptarse a los nuevos límites aprobados por la Unión Europea y para rebajar a la mitad las emisiones que contaminan el aire en las grandes ciudades. Javier Gregory. Ahora mismo, 25 millones de españoles están respirando 3 sustancias contaminantes que superan ya el nuevo y más exigente nivel máximo que acaba de aprobar la Unión Europea siguiendo las recomendaciones de la OMS. En concreto, todas las grandes ciudades de nuestro país, y no solo Madrid y Barcelona, no cumplen con este nuevo límite máximo de dióxido de nitrógeno, ozono o partículas en suspensión. Esta es la dura advertencia del nuevo informe que realiza la ONG Ecologistas en Acción y que se basa en los datos oficiales que se obtienen en las casi 500 estaciones de medición repartidas por toda España. Por lo tanto, la acción es urgente, como explica Miguel Ángel Ceballos, coordinador de este informe. Me parecen demasiadas muertes y me parece que, siendo exigentes, que la directiva se ha quedado corta. Los ayuntamientos solo tienen 5 años para reducir a la mitad los niveles de contaminación del aire en Europa. Este problema mata en España a 20.000 personas cada año, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, y además provoca unas pérdidas económicas solo en nuestro país de más de 5.000 millones de euros en bajas laborales por enfermedades cardiovasculares. Nos vamos a la Comunitat Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talents. Ana, bon día. Bon día. Y en Galicia, en Radio Galicia, está Ricardo Rodríguez. Richie, bon día. Hola, Ángels, bon día. Richie, para contarnos esa campaña para liberar de basuraleza la costa gallega. Sí, campaña a la que se han sumado centenares de voluntarios a la vuelta del verano. Han trabajado en 35 puntos de la costa gallega y han recogido más de 4.700 residuos. Y lo más común, Ángels, los elementos más presentes son colillas, cintas de embalaje y cerámica. En total, 30 kilos de basuraleza, esto es, los residuos que generamos los humanos y que son abandonados en la naturaleza. Estos datos, estos 4.700 residuos, se van a incluir a través de una aplicación móvil en el barómetro de la basuraleza y pasarán a integrarse en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre los puntos con más basura acumulada aquí en Galicia, las playas de Bueu y el puerto de Santa Uxía de Ribeira. Pues mira, no nos vamos a mover del mar, pero nos vamos a ir a Alicante porque ahí, Ana, unos pescadores han encontrado un torpedo perdido por la Armada en unas maniobras la semana pasada. Sí, hace unos días unos pescadores se encontraban flotando en aguas de Alicante, a 4 millas de la isla de Tabarca, un torpedo que al parecer se extravió durante unas maniobras de la Armada Española el pasado 8 de octubre en aguas de Cartagena. La Guardia Civil ha abierto una investigación porque se trata de un torpedo Mar 46, modelo 5A, de origen estadounidense, mide 3 metros, pesa 234 kilos. Los pescadores que encontraron el artefacto avisaban de inmediato al Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil, pero antes lo amarraron con un cabo y lo remolcaron hasta un lugar seguro, hasta que finalmente la Guardia Civil acudió a recogerlo para trasladarlo a las dependencias policiales. Y Santiago reúne a los mayores expertos del mundo en inteligencia artificial. La ciudad se convierte desde este sábado en capital europea de la inteligencia artificial, en un congreso que reunirá a 1.600 personas, entre ellas los referentes mundiales en el estudio y la aplicación de la IA. Como previa, desde la Universidad de Santiago han organizado una serie de charlas durante toda esta semana para acercar la inteligencia artificial a los compostelanos, con conferencias sobre sus aplicaciones prácticas y una muy curiosa, Ángels, un espectáculo de magia fusionado con inteligencia artificial. Se va a celebrar este jueves y buscará que el público reflexione sobre las diferencias entre la inteligencia humana y la artificial, poniendo en evidencia cómo ambas, aunque avanzadas, no son infalibles. Qué curioso. Y condenado por ir desnudo a pagar más de 1.000 euros de multa. Sí, yo creo recordar, Ángels, que te lo conté en su día. Sí. Una mañana de agosto de 2020, un hombre se presentaba en la comisaría de Valencia a presentar una denuncia contra otro hombre, pero iba desnudo. Sí. Se sentó en la sala de espera sin más atuendo que unas botas en agosto. Llevaba la ropa en la mochila y de forma reiterada la policía le dijo que se tenía que vestir. Exacto. Pero el hombre decía que no, que tenía derecho a ir desnudo y fue detenido y multado a pagar 1.080 euros. El hombre alegó que no había ninguna ordenanza ni ninguna norma que le impidiera ir así y se estaba vulnerando su derecho fundamental a la libertad ideológica y de expresión, pero ahora el Supremo le ha dicho que no, que tiene que pagar la multa. Que pague, si quiere desnudo, 1.000 euros de multa. Richie, Ana, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Dani de la Fuente y va de teatro.
El precio de la vivienda, de la cesta de la compra, de la energía, la escasez de recursos, y si estamos asistiendo al final del neoliberalismo y no nos estamos enterando. Y mientras esto pasa, presidentes y reyes siguen yendo a la COP de Emiratos Árabes en sus jets privados y siguen hablando de este sistema como el único sistema posible. La compañía La Calórica nos lleva al Congreso de Viena de 1814. Que estaba previsto que durara una semana y acabó durando 9 meses, que estaba previsto que se tomara una serie de decisiones de reparto territorial y que básicamente fue eso, una fiesta. Entre vals y vals, carcajada y carcajada, y con Beethoven de fondo, asistimos a la opulencia, los ricos, sus desmanes, el lujo y el despilfarro mientras el sistema colapsa. Pasando por Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales que arrastramos hasta nuestros días, la cosa es hablar del exceso de pesimismo en la sociedad actual, de que sea más sencillo imaginar un apocalipsis zombie para nosotros ahora mismo como futuro inmediato que un sistema donde todos seamos iguales y justicia social. Le Congrès ne marche pas es como se llama esta obra que La Calórica acaba de estrenar con el Centro Dramático Nacional, se la recomendamos. Y también Breve Historia del Ferrocarril Español, que está de gira por España, una de las mejores obras que hemos visto esta pasada temporada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.